Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a ver una herramienta nueva, vamos a ver una herramienta que se llama Convertir o Convert. Y la puedes activar de las siguientes maneras. Puedes ir a lo que es este icono, aquí en lo que es Polyline o polilínea, y podemos ir a este icono que es Convert. También podemos ir a lo que es Curve y podemos venir a lo que es Convert. Aquí hay dos opciones, Convert to Lines y Convert to Arcs. Ahorita vamos a ver para qué son las dos herramientas. Primero te comento, hay ocasiones en las cuales necesitas sacar la parte técnica de lo que es una curvatura, de lo que es un trazado. Si eres diseñador industrial o arquitecto, seguramente te va a sonar mucho a que todas las curvas, todos los vectores que tú vayas generando, ya sea desde lo que es el mismo bocetado, tienes que hacer el desarrollo. ¿Qué es esto? Todas las curvas, por más complejos que sean, los puedes ir dividiendo en círculos o los puedes ir dividiendo en lo que son arcos. Algo por el estilo, un círculo aquí sería mucho más grande, ¿no? Sería como por acá. Y otro por acá. Donde se intersecten, haces un split o no sé, seccionas. Y ahí tendrías lo que es el desarrollo de un objeto. ¿Qué es esto? Convertir lo que son tus líneas, tus trazados, en lo que son arcos, para sacar el desarrollo de un objeto y aterrizarlo en lo que es un plano 2D. Ahora, hay una forma, a mí, fíjense que me ha salvado bastantes veces de hacer todo lo que es un análisis. Vamos a tener una curvatura, un vector como este o con la complejidad que tú quieras, y vamos a ir a lo que es el icono de convertir, o podemos escribir, en este caso está en inglés, convert. Lo voy a activar. Este va a ser el shortcut. Si estás en español, puedes escribir convertir. Vamos a seleccionar nuestro objeto y le vamos a dar un enter y nos va a aparecer este menú. En este menú podemos configurar varias cosas. Ahorita vamos a checar algunas de las más importantes. Primero, el perfil de salida. Me dice si quiero que el perfil de salida sean arcos o sean líneas. Y me muestra un preview. Si ustedes pueden checar aquí, el preview me está saliendo en lo que son líneas rectas. Tenemos una opción de simplificar. ¿Qué va a hacer simplificar? Si encuentra líneas que tengan el mismo ángulo, que sean consecutivas, eso sí, las va a colocar o las va a interpretar como una sola línea. En pocas palabras, para no tener muchas secciones, puedes activar la opción de simplificar igual así, para que te salgan las menos líneas posibles. Después tenemos la opción de eliminar el original, delete input, igual así. Si le decimos que no, nos va a conservar el objeto original. Si le decimos que sí, se va a borrar, nos va a generar uno nuevo. Después tenemos dos opciones de tolerancia, pero realmente no van a influir mucho en lo que es mi objeto. Al menos si lo vemos desde el punto de diseño. Aquí tenemos lo que es el mínimo y el máximo de lo que es la línea. ¿Qué es esto? La distancia mínima que va a tener ahorita en milímetros, porque en milímetros está mi documento. Me dice que la distancia mínima va a ser igual a 3. Si yo aumento tal vez a un 4 o un 5, van a ser más grandes los segmentos. Y pasa lo mismo con la distancia máxima. Depende del análisis que haga con lo que es tu curvatura, va a ser el resultado. Pero sí podemos poner un límite en cuanto al el tamaño de lo que son mis curvas más largas. Después me dice me pregunta por lo que es un perfil de salida en cuanto a las capas. Me dice que lo va a hacer en la capa actual. Realmente no va a tener ningún cambio si le digo que sea esa o que no sea. Si le doy un enter, esta curvatura primero se va a generar en líneas rectas. Va a ser como una especie de polilínea. Esta curvatura la puedo explotar y puedo descomponer o puedo separar lo que son esas líneas. Pero así como yo acabo de generar estas líneas rectas con el mismo comando justamente de convert, podemos decirle que en lugar de líneas rectas, que queremos lo que son arcos. Va a suceder exactamente lo mismo, pero ahora lo que va a suceder es que me lo va a generar por medio de arcos. Aquí hay que hacer algunas pruebas para que nosotros vayamos, no sé, configurando y viendo que no se deforma tanto lo que es mi curvatura. Déjenme reduzco aquí. Por ejemplo, ahí miren, tengo un mínimo 3, ya no se deforma tanto. Lo voy a poner menos, tal vez 2.5, para que no se deforme tanto. Para que no suceda esto, hay que checar más o menos, aunque sean bastantes arcos, pero hay que ir calculando, hay que ir haciendo pruebas, estableciendo lo que es un tamaño,
hasta que tenga los segmentos necesarios para poder construir una curva tan compleja como la que hemos hecho. En este caso voy a dar un enter. Parece que no me hizo nada, pero aquí les voy a dar una referencia, les voy a dar un tip o les voy a dar un motivo por el cual nos conviene hacer esto. Si yo hago lo anterior de nada más trazar con lo que es una curvatura, si quiero acotar esto, para todas las personas que hacen lo que son sus planos aquí en Rhino, si quiero acotar un ángulo, por ejemplo, un radio, se va a volver loca lo que es esta curvatura, o esta cota, perdón, porque me está leyendo todas las curvas necesarias para construir una curva tan compleja. Si yo acoto en este objeto que ya tiene lo que es una separación por arcos, chequen que me los va a estar leyendo, por eso cambian justamente los centros, de esta manera. Ya no se va a volver loca y de hecho puedo verlos también si los exploto. Aquí voy a tener la separación de estos arcos y les voy a poder acotar sin ningún inconveniente. Para que sea un poquito más explícito, solamente voy a hacer esto. Voy a activar End y voy a activar Centro. Voy a activar una polilínea que vaya desde End hasta Midpoint, no me está estorbando, hasta Centro y hasta End. Puedo hacer lo mismo aquí. Aquí está el centro, aquí está el End, aquí está el centro, aquí está el End. Aquí vamos viendo todos los centros y digamos que los radios de estos arcos. Te repito, esta herramienta te va a servir bastante cuando quieres sacar el desarrollo de lo que es una curvatura para poder después generar lo que son planos bidimensionales. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Recuerda que si te agradan este tipo de videos puedes suscribirte. Vamos en camino de los 18,000 suscriptores. También hay videos de algunos otros programas de diseño industrial, de diseño gráfico, un poquitito de arquitectura, no mucho. Pero al final de este video te voy a dejar lo que son 2 enlaces para que cheques algún otro video sobre lo que es Rhinoceros. Son herramientas igualmente sobre vectores que te pueden llegar a servir bastante. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.